¿Será que vale la pena? Si quieres saber si eso que estás pensando vale la pena que lo hagas o no, quédate con nosotros en Transfórmate. Bienvenidos a Transfórmate, tu espacio de sanación y crecimiento. Hoy vamos a platicar sobre si aquello que tú estás pensando hacer, aquella persona que te gusta, aquel trabajo que no sabes si elegir, si vale la pena o no. Este día vamos a platicar cómo saber si algo o alguien vale la pena. Y sean todos bienvenidos y sea bienvenido también tú, Manuel. Gracias, Joana, y gracias a todos los amigos que nos están viendo. ¿Vale la pena o no vale la pena? ¡Wow! ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso? Y es una cosa que realmente es una frase muy común, decir, bueno, ¿será que esto vale la pena o no vale la pena? Y vamos a comenzar, pues quizás definiendo el significado de pena. ¿Qué significa pena? ¿Será que nos apoyas con eso, Manuel? Veamos. Vamos a decir qué dice el diccionario. Fíjate que a simple vista uno dice, vale la pena, o sea, porque uno dice así, vale la pena, es como si, como que vas a pasar una pena por hacer algo, no sé, pero aquí hay una definición. Una definición. Sentimiento grande de tristeza es una definición, que suena como a tristeza, ¿verdad? Y el otro es castigo impuesto conforme a la ley por los jueces o tribunales a los responsables de un delito, pero pena como tal, así. Sí, si estás cumpliendo la pena por algún delito cometido. Sí, pero la expresión vale la pena, creo que no va por ahí, ¿verdad? No, no va por ahí. Entonces, el significado de la palabra pena denota algo que es extremadamente triste o doloroso. Esa es una pena, ¿verdad? El otro concepto está más relacionado con algo más de tipo legal, pero sí tiene que ver con la consecuencia de algún acto que hemos cometido, que es ilegal, que va contra la ley y tenemos que cumplir pues alguna condena. Entonces, la palabra pena está literalmente relacionada con el dolor, ¿verdad? Con un sufrimiento. Y vamos a comenzar como haciendo la aclaración, ¿verdad? De que un sufrimiento está más en nuestra mente. Es decir, un dolor es más físico, ¿verdad? Pero un sufrimiento es la interpretación que nosotros damos a alguna situación que nos ha acontecido, algún evento que hemos atravesado, que se nos presenta alguna situación y nosotros le damos una connotación negativa que nos hace sufrir, algo que está contrario a lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros creemos o a lo que consideramos que está bueno. Entonces, el sufrimiento viene de una interpretación que nosotros damos a un hecho, a una realidad. Es algo muy, muy diferente a lo que es el esfuerzo. Y así como hemos hablado en episodios anteriores, sacrificio es muy diferente a esfuerzo. Porque el esfuerzo es cuando tú das lo mejor de ti, ¿verdad? Y pones todo tu empeño por lograr algo, por conseguir algo. Cuando das lo mejor de ti, cuando haces tu mejor esfuerzo, te encaminas entonces hacia aquello que tú quieres. Entonces, la pena está más relacionada al sufrimiento, al dolor, que a la satisfacción y a las alegrías. Entonces, cuando nosotros ya tenemos como definido la diferencia entre cuando yo me esfuerzo o cuando yo me sacrifico, que son dos cosas diferentes, entonces ya toma otra connotación esta frase que nosotros decimos, pues, ¿vale la pena o no vale la pena? Porque sabemos que la pena está relacionado al dolor. Entonces, ¿cómo saber si realmente lo que yo estoy por ejecutar, por elegir, por hacer, vale mi esfuerzo, vale que yo ponga mi energía, vale que yo ponga mi atención en eso? Es muy diferente decir, ¿será que esto que yo quiero me va a hacer sufrir? ¿Me va a causar un dolor, una pena? ¿O me va a dar una buena recompensa porque va a ser algo en lo que yo me esfuerce? Entonces ahí
Cuando ya tenemos súper claro la diferencia entre sufrimiento y esfuerzo, es cuando podemos resignificar esta frase. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿será que vale la pena? Tendríamos primero que pensar, ¿esto que yo estoy eligiendo o esta persona con la que yo quiero tener esta relación o esta situación que yo tengo enfrente y que tengo que elegir si lo hago o no, si compro esto o si no lo compro? Lo que tenemos que cuestionarnos es si eso que pensamos está alineado con nuestras metas y con nuestros sueños, para saber si debemos entrar en ello y poner nuestro mejor esfuerzo, o si definitivamente eso no está alineado con lo que nosotros queremos, entonces sí nos va a ocasionar una pena. Y es que creo yo, Joana, y no sé los que nos escuchan también, los que nos miran, que uno se pregunta si algo vale la pena o no, cuando en realidad no estás seguro o segura de que el esfuerzo que vas a poner en hacer X actividad o lo que sea, te va a rendir los frutos que de verdad mereces, creo yo, o de verdad esperar. Por ejemplo, si yo digo, bueno, vale la pena que salga ahorita por una bebida y está lloviendo demasiado, o no. Yo digo, o sea, hay veces que puedes poner en tela de juicio si vale la pena o no algo, pero hay veces que no, porque estás seguro de que sí vale la pena esforzarte, por ejemplo, estudiando para un parcial del día de mañana, porque sabes que los frutos de tu carrera van a ser más grandes. Sí, entonces, bueno, miren, algo que yo les quiero comentar es que revisemos siempre cuál es nuestro vocabulario, porque las palabras tienen poder y las palabras generan una imagen en nuestra mente. Las palabras le dan significado a nuestras creencias. Las palabras es la herramienta que nosotros tenemos para aquello que está en nuestra mente, poderlo expresar. Entonces aquí yo les diría que si ustedes están determinados a crear la vida de sus sueños, a vivir mejor, a tener mayor bienestar, vayan eliminando de su vocabulario esta frase, es decir, si vale la pena o no, y la cambien por la pregunta, ¿será que esto vale el esfuerzo que yo voy a hacer? ¿Será que el esfuerzo que yo voy a poner será que lo vale? Entonces, ¿cómo cambiar la palabra pena por la palabra esfuerzo? Y al hacernos esta pregunta, ¿será que esto que yo estoy eligiendo hacer, vale que yo me esfuerce en ello? ¿Vale todo mi esfuerzo? Ya hace que nos enfoquemos en lo que realmente queremos en la vida. Entonces, cuando, por ejemplo, el ejemplo que tú decías de un deportista, ¿verdad? ¿Será que entrenar con todas las ganas, con todo el corazón, o sea, dar mi mayor esfuerzo, será que eso me va a ayudar a ser el mejor futbolista de todo el país? Entonces, la respuesta claramente va a ser que sí. Es decir, cuando tú evalúas el esfuerzo que vas a poner a algo, entonces ahí eso como que te da un enfoque. Si es una pareja la que vas a elegir, hay veces que nosotros pensamos, ¿y será que esta persona vale la pena? Si una persona no te va a hacer feliz y no te va a aportar a la vida, con seguridad te va a generar algo de penita, o sea, algo de dolor. Entonces, no sería como conveniente estar con esa persona. Y de hecho, solo el hecho de cuestionarte si alguien vale la pena o no, es seguramente porque ya observaste que hay cosas que no están alineadas con lo que tú realmente deseas. Y recuerden que ya platicamos un poquito sobre el tema de pareja, que tenemos que aceptar a la persona tal como es, ¿verdad? Porque las parejas se hacen entre dos adultos que unen sus vidas sin pretender cambiar, modificar, terminar de criar, de educar, de cuidar al otro. Entonces, si tú ya entraste en plan de mamá a una pareja, vamos mal. Si entraste en plan de terapeuta, sanadora, de maestra de alguien, vamos mal. Porque ya estás como observando aquello malo que tú quieres corregir, que tú quieres cambiar. Entonces, ahí sí creo que sería una pena. Porque ya dijimos que el cambio se genera en el interior de cada persona
Y si esa persona pues va a cambiar, va a ser por elección propia, no por lo que tú hagas o te esfuerces o trates de cambiarlo. Así que tener como en consideración la diferencia, que es fundamental. Algo que requiere que yo me esfuerce significa que yo voy a dar lo mejor de mí para alcanzar una situación, un estado que yo deseo. Pero si algo me va a causar pena, significa que me va a causar dolor o sufrimiento. A veces yo más de una vez he dicho, no vale la pena que vaya ahí si sé que no me quiere. Está bueno. Ahorita, pues no vale la pena. Ahorita no sentimental y me aguantan. No vale la pena que yo vaya ahí porque no quiero. Si me quiero, porque no me valoran o como sea. Y de verdad que les quiero decir que nada vale la pena. O sea, si algo te va a hacer sufrir, no vale la pena. O sea, ¿por qué quieres agregar más dolor a tu vida? Porque quieres más angustia, más sufrimiento, más ansiedad, más desesperación, más enojo, más... ¿Por qué? Nada vale la pena. Pero tus sueños, tus metas, valen todo tu esfuerzo. Tus sueños valen todo tu esfuerzo. Así que cuando tú estés pensando en poner tus energías en algo, que sea algo que valga todo tu esfuerzo, porque te va a ayudar a crear la vida de tus sueños, a entrar en mejor bienestar, va a implicar un mayor beneficio para ti. No va a implicar pues, un detrimento o un sufrimiento. Bien, estoy leyendo acá y dice que algo, dice, ¿qué características tiene algo para valer o no valer la pena, según esto? Por ejemplo, dice, ser valioso, útil o digno de que se haga el esfuerzo por conseguirla. Si eso que vas a hacer es valioso, útil y digno de que hagas todo tu esfuerzo por conseguirlo, entonces quizás sí vale el esfuerzo, como tú decías. Exacto, si algo es valioso, vale que tú hagas tu mejor esfuerzo. Pero recuerden que detrás del esfuerzo hay una sensación de recompensa, hay una sensación de satisfacción, hay una sensación de alegría. O sea, es esa, cuando tú has terminado tu entreno y lo has hecho dando tu mejor esfuerzo, tal vez tu cuerpo se siente cansado, pero te queda esa emoción de que lo hiciste bien. Cuando te ven en el espejo, decir, valió la pena. Valió todo el esfuerzo. Valió todo el esfuerzo, todo el entreno que hice cuando te pones ese pantalón que no te cerraba y ahora te cierra. Cuando tenías un sueño, querías una beca y tenías que alcanzar cierto y la obtuviste y valió la pena todo el esfuerzo que hice estudiando, reuniéndome, aplicándome, poniendo atención. Valió todo el esfuerzo. Entonces recuerden, el esfuerzo está relacionado con sensaciones positivas. Aunque tú hayas dado lo mejor de ti y eso a veces requiere pues un esfuerzo físico que te puedes sentir cansado, pero la sensación profunda es que tú estás entregando lo mejor de ti. Eso siempre te va a llevar a una alegría. Pero cuando algo tiene que ser doloroso, o sea, que te genera pena, o sea, cuando tú decís valió la pena, tú decís, puchica, todo fue sacrificio. O sea, ¿qué es un sacrificio? Algo que duele. Y recuerden, o sea, nuestras palabras tienen poder. Y ustedes, por ejemplo, padres de familia, madres de familia que me están escuchando, si ustedes siguen diciendo que criar a sus hijos, que estar con ellos es un gran sacrificio, es muy probable que no estén sintiendo una sensación de satisfacción, de amor, sino que algo que es demasiado difícil, doloroso, complicado. Y entonces por eso dice, pues sí, vale la pena, pero no vale la pena. Es decir, cuando nos organizamos bien, cuando ponemos nuestro mejor esfuerzo, es un esfuerzo. Y lo que obtenemos,
por ejemplo, dentro de la familia, sería un resultado de un ambiente familiar amoroso, seguro, de confianza, alegre, en calma, en tranquilidad. Entonces no vale la pena, vale que hagamos nuestro mejor esfuerzo por educar a nuestros hijos, por tener una vida en pareja más armoniosa, más linda. Pero eso va a requerir cierto esfuerzo, que algunas veces nos va a suponer que nos sintamos un poco cansados, que sintamos que necesitamos dormir unas horas, que necesitamos repensar algo. O sea, quiere decir que vamos a poner nuestro mejor esfuerzo, pero que no lo vamos a relacionar con algo doloroso o con algún sufrimiento. Y eso hace una gran diferencia. Cuando nosotros pensamos que algo nos tiene, o sea, la pena y lo asociamos con el dolor y el sufrimiento, estamos lejos o quizás no tenemos el enfoque correcto cómo estamos abordando o gestionando cada situación. Y por supuesto que uno se pregunta, ¿vale la pena tal cosa? Pero, por ejemplo, si te esforzaste por conseguir tu sueño, por estudiar, por sacar tu carrera, luego que ya has sacado adelante tu sueño, ahí como que cambia la frase y decís, valió la pena. Coloquialmente no se dice, ¿no? Valió la pena. Pero te das cuenta que valió el esfuerzo que tú hiciste por conseguir tu sueño. Entonces, al final, si vale tu esfuerzo o no algo, es tu elección. Entonces, a veces nosotros queremos que otra persona decida por nosotros y nos diga si tenemos que hacer algo o lo tenemos que evitar, ¿verdad? Que otra persona nos diga qué hacer. Pero al final, cuando nosotros tenemos esta pregunta, es porque estamos frente a una elección que tenemos que hacer. Y recuerden que los demás nos pueden dar sus sugerencias, nos pueden querer mucho, como cuando hablábamos del tema financiero, ¿verdad? Quizás le podemos preguntar a una persona que nos quiere mucho, a nuestro hermano, a nuestra mamá, pero quizás es otro ciego igual que nosotros, y por mucho cariño, pues el consejo que nos va a dar, pues no nos va a sacar adelante. Entonces, después, cuando nosotros obtenemos resultados, no podemos decir, es que como mi mamá me dijo, es que como mi hermana fue el que me dijo, ¿verdad? Es que como Manuel me dijo que hiciera esto, entonces Manuel tiene la culpa. Y ya ponemos la culpa en alguien más, y recuerden que la culpa viene el castigo en relación a la culpa, es cumplir una pena, y por eso yo estoy penando, porque, o sea, y ya le ponemos toda esa connotación. Tu vida la eliges tú. Cada vez que estás frente a esta pregunta, que coloquialmente, como dice Manuel, le hacemos, ¿será que esto vale la pena? Es porque estás ante una elección. ¿Quién tiene que hacerse cargo de los resultados de esa elección? Solo tú. Solo tú. Es decir, por eso es que cuando nos enfrentamos o cuando tenemos esta disyuntiva, ¿qué hacer? ¿Será que esto... Ahí entonces introducimos la nueva palabra. ¿Será que tengo que poner mi energía en esto? ¿Será que tengo que dar mi mejor esfuerzo en esto? Y a eso me ubica a pensar en mis sueños, en lo que yo realmente quiero. Y si eso que voy a elegir me va a proporcionar, por ejemplo, si tu meta es adelgazar 10 libras y está frente a la elección que hago, vea, me compro todo el pastel y me como un pedazo todos los días. O solo me como una porción pequeña este día. Me compro el pastel, son $18. Y me compro la porción $3.50. Ay, pero me sale más barato si lo compro todo. Sí. Ahí sí usas la matemática. Ahí sí usas las matemáticas. Sí, pero si te comes todo el pastel, el resultado no te va a llevar a bajar esas 10 libras que tú quieres. Entonces quizás sí sería mejor comprar una porción. Solo eventualmente. No va a ser todos los días. O quizás tú digas, pues realmente quizás, pues no tengo muchas ganas, es solo como un antojo, quizás no la compro. Y esa sería todavía aún una mejor elección alineada con tus sueños. Entonces, estar frente a esta pregunta es, en el fondo, estar frente a una elección. ¿Y qué es lo que tenemos que elegir
siempre tenemos que elegir por nosotros, por nuestro bienestar, por nuestra salud, por nuestra felicidad. Entonces, esta acción que voy a hacer me va a generar felicidad, me va a generar bienestar. Si la respuesta es sí, pues pon todas tus energías ahí, tu enfoque y esfuérzate por alcanzarlo. Y claro que sí, hazlo, cómpralo, ve la elección que tengas que hacer, di que sí a ese trabajo. Pero porque tú ya vas a saber que esa elección que estás haciendo te va a ayudar a conseguir tus sueños. Es decir, que no va a valer la pena, que no te va a generar dolor, sino que va a valer todo tu esfuerzo, ¿verdad? Porque tus sueños sí valen todo tu esfuerzo. O sea que yo soy el único responsable de decir si algo vale mi esfuerzo o no lo vale. Exacto. Tú eres el único responsable de saber si algo te conviene o no. Porque recuerden que lo que para mí podría ser algo que no tiene valor, a otra persona le puede significar muchísimo valor. Entonces, cuando decimos la palabra valor, significa algo que aporta a tu vida. Es decir, por ejemplo, si tú sos una persona que le gusta leer, quieres hacer una inversión en algún libro, ¿verdad? Un libro súper bueno. Entonces tú decís, ay, ¿será que estos $45 que voy a invertir en este libro, primero, ¿voy a leer este libro o solo lo voy a comprar y lo voy a ir a poner a la librera con el resto de libros que tengo puestos ahí que nunca leí? O sea, si voy en esa línea que compro y nunca lo hago, vea, o este curso, tengo un montón de cursos comprados y ninguno he terminado. O tengo un montón no sé, de cosas, cada quien sabrá en qué es lo que invierte su dinero, pero si no lo estamos utilizando bien, posiblemente es porque no realmente, quizás a veces pensamos que algo nos interesa, pero en el fondo no estamos enfocados en eso. Es decir, quizás quiero educarme en algo, yo pienso, pero en el fondo yo creo que no. Y por eso, pues no importa cuántos libros tengas en tu estante, si no los lees, si no los pones en práctica, no te van a ayudar a la consecución de tus sueños. Entonces, al final, si tú decides, bueno, ¿será que este libro vale que yo me lo compre, verdad? Y haga ese esfuerzo por comprarlo. Entonces, si tú lo vas a leer y lo vas a poner en práctica, claro que sí. Quizás si lo vas a ir solo a depositar con el resto de los libros y ni lo vas a leer, pues entonces quizás no. Y ahí es cuando nosotros vamos como discerniendo qué es lo que realmente vale. Y esta palabra con la que comienza la frase, y esto vale la pena, es porque tiene un valor o no. Entonces, cuando algo es valioso para ti, solo tú sabes si realmente le pones todo tu esfuerzo. Eso a lo que tú le estás poniendo todo tu esfuerzo te va a hacer feliz a ti. Te va a dar satisfacción y alegría a ti. Entonces, tú eres el que va en el asiento del conductor. Después no podemos decir, ay, es que Manuel me dijo, es que mi mami me dijo, es que mi esposo me dijo. Es que como los niños querían, porque pues hay casas o hogares en los que los niños son los que deciden qué es lo que se hace. Y ya no nos hacemos responsables. Pero es que, y esto pasa. Imagínate que, por eso te decía, o sea, yo soy el responsable único de decidir si algo vale mi esfuerzo, ¿no? Imagínate que yo tengo una entrevista, por ejemplo, de trabajo mañana, y yo le pregunte a mi amigo que es flojo y le digo, ¿crees que vale la pena que yo vaya hasta tal lugar a la entrevista? Por supuesto que me va a decir que no. O sea, Ay, no. Él me va a estar indicando a mí que si vale o no la pena. Seguramente me dice que no porque es flojo. Entonces sí, hace mucha lógica el hecho de que yo soy personalmente el único que puede decidir si algo no vale la pena. Porque imagínate le preguntas a alguien que no debes preguntarle. Y mira, y cuando tú estás, por ejemplo, decir, ¿será que vale la pena que yo, no sé, cosas que nos solemos cuestionar, ¿será que ya vale la pena que yo vaya a esta reunión familiar? Eso nos lo hemos preguntado un montón de veces. Dios mío, ¿vale la pena? Pues sí, si tú no te sentís tan cómodo y no tenés ganas de ir, ya de antemano sabes que no te vas a sentir bien.
Y por eso estás pensándolo tanto. Si quisieras ir, si te sintieras bien en ese ambiente, ni siquiera te lo cuestionaras. O sea, te hacen la invitación y tú decís, sí, vamos. O sea, llego, decime qué hora, dónde, cuándo, ya. Pero si te invitan y tú dices, ay, no sé si ir o no, y yo no sé si esto vale la pena. Eso de entrada nos da un parámetro. Cuando una duda como que hay algo que no está bien, hay algo que no me termina de cuadrar, hay algo que no me convence en esta persona, en este grupo, en este trabajo, hay algo que no. Y es ahí, o sea, y en verdad les digo, cuando nosotros nos cuestionamos es porque, y no es que esté mal cuestionarse, porque está muy bien cuestionarse, ¿verdad? Pero cuestionémonos siempre con la pregunta correcta. ¿Será que debo poner toda mi atención, mis energías, mi mejor esfuerzo en esto? Porque esto me va a llevar a un mejor bienestar, o sea, a un mayor bienestar, a conseguir lo que yo deseo. O esto que puedo elegir, en vez de acercarme a aquello que yo deseo, me aleja. Entonces es sumamente importante cuestionarnos, pero desde la posición correcta y con el lenguaje correcto. Porque si nosotros no somos totalmente honestos con nosotros mismos, es posible que también nuestra decisión no sea la más adecuada, la más acertada. Definitivamente, lo que sí vale todo el esfuerzo es todo lo que te suma a tu vida útil, a tu familia, a tu carrera, a tu finanzas y a todo eso. Creo que ahí sí no hay vuelta de hoja, ¿no? Ahí no hay duda. Lo que te suma valor. Y fíjense que estaba yo estudiando un poco sobre la administración del tiempo y te decían, tú a veces pasas haciendo como muchas actividades, ¿verdad? Y digamos que si es en el trabajo contestando emails, estás respondiendo el WhatsApp, estás viendo qué es lo que hace falta, pero lo primero que tú tienes que definir, lo primero que tú tienes que hacer son acciones que te aporten valor a tu trabajo. Por ejemplo, si tú trabajas en ventas, lo primero que tendrías que hacer son esas llamadas, ¿verdad? Que tú sabes que te van a cerrar una venta o que te van a generar un nuevo cliente, ¿verdad? Y quizás nos perdemos ahí que en los artes, que en cómo pongo esto, que si le quito una coma, que cómo va el logo, y nos perdemos en muchas actividades. A veces tenemos una condición, por ejemplo, con algún miembro de la familia, ¿verdad? Que necesita quizás un cuidado especial o algún tipo de alimentación especial, digamos, ¿verdad? Pero yo me pierdo entre que lavo, plancho, que ando colocando cosas y quizás ir a comprar algún alimento en particular o prepararlo es prioritario, o sea, me aporta más valor que estar acomodando cosas. Entonces, y de ahí decimos, ay, no, y ya tengo que ir a la carrera a comprar esto y que tenía que hacer esto y que ya lo sentimos todo bien difícil porque a veces lo que nos falta es organización, como saber definir qué cosas son las que aportan más valor, que vale nuestro esfuerzo y ponerle toda nuestra energía, toda nuestra intención a esas cosas primero y luego evacuar todo lo demás. Entonces, la palabra valor y la palabra esfuerzo son dos palabras que si nosotros realmente tomamos conciencia de su significado, nos van a ayudar a hacer mejores elecciones que nos lleven a un mayor bienestar y que por supuesto nos hagan más felices. Estupendo, y en realidad valió la pena, valió el esfuerzo la plática de ahora. Me encanta, Johanna, yo siempre te agradezco por compartir tus puntos de vista con todos y nada, uno aprende a diario, pues, y vale el esfuerzo, todo lo que se hace. Sí, y recuerda que tú sos valioso, que construir una vida linda, libre de estrés, libre de gritos, libre de complicaciones, de carreras, de enojos, de tristeza, de dolor, claro que vale todo tu esfuerzo. Así que recuerda, tú vas en el asiento del conductor y cuando realmente estás enfocado y tienes claro lo que tú deseas para tu vida,
se te hace muchísimo más fácil elegir. Así que ha sido para mí un placer compartir este día con ustedes. Espero que pongan todo su esfuerzo para ser personas más felices. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.